Estamos en plena época estival, pero también estamos en temporada de decisiones, de decidir cuál va a ser nuestro futuro y qué carrera estudiar, qué carrera elegir. Así que muchos de vosotros me escribís y me preguntáis: Vero, estudio ingeniería, ¿cuál es tu experiencia? Y yo he querido contaros en este vídeo las 8 o 10 razones por las cuales creo que ingeniería es la mejor carrera de la historia. Sin más dilación, ¡comenzamos! Como siempre en este tipo de vídeos lo que quiero aportaros es mi experiencia, mi opinión, después de haber trabajado y haber estudiado una ingeniería electrónica en este caso, pero me voy a basar en todas las ingenierías y los motivos por los cuales creo que es una profesión que debéis estudiar. En primer lugar, porque creo que la ingeniería es una profesión de futuro, ya sea en electrónica, mecánica, informática. Como estáis viendo, la tecnología cada vez es mayor y se necesitan más profesionales para dedicarse al sector. Muchos me decís que, Vero, ya le das una patada a una piedra y te salen 10.000 ingenieros, pero es que cada vez se necesitan más. Y no solo esto, sino que está muy bien pagada. Es una carrera de futuro que va a tener un buen salario y solo tenemos que fijarnos en las profesiones mejor pagadas. Según un estudio que pude leer recientemente, las profesiones mejor pagadas son, por ejemplo, director de proyectos, consultor SAP o director de empresa. Luego, por ejemplo, estaría odontólogo, que obviamente aquí tienes que estudiar odontología, pero en este tipo de profesiones son profesiones a las que perfectamente pueden optar ingenieros, y normalmente son ingenieros los que están ahí. Por lo tanto, si estudiáis una ingeniería tendréis más posibilidades de acabar en estos cargos, en estas profesiones que son las mejor pagadas actualmente. Si has estudiado ingeniería, te habrás cansado de escuchar que un ingeniero tiene que valer para todo. Por lo menos a mí en mi carrera me lo repetían y allá donde voy lo dicen. Un ingeniero tiene que saber enfrentarse a cualquier problema y resolverlo, ser resolutivo. Es una forma que creo que eres consciente de cómo la teoría la debes pasar a la práctica y cómo ser resolutivo ante cualquier problema. Y creo que, aunque al final les suene un poco extraño, te ayuda a aprender a afrontar un poco mejor la vida. El tercer motivo es obvio. ¿Quién no ama a un ingeniero? ¿Quién no ama a Iron Man? ¿O quién no ama a Said Delos, que fue el único que podía arreglar esa radio en la isla? Estoy convencida que incluso Tyrion sería ingeniero si en Juego de Tronos hubiera existido la carrera. Está muy bien valorado y no lo digo yo, lo dice la serie de televisión, las películas y la historia. 4. Especializaciones. Lo que te permite una ingeniería, si todavía tienes dudas si estudiar informática, electrónica, mecánica, hay un montón de ramas. Entonces lo guay que tiene, yo en mi caso, por ejemplo, quería estudiar telecomunicaciones, no me llegó la nota y opté por estudiar electrónica porque en un futuro podría pasarme a telecomunicaciones. Al final me gustó tanto electrónica que decidí quedarme y opté más por la parte de automatización. Tenéis automatización, tenéis robótica y podéis incluso ir especializándoos mucho estudiando una carrera. Creo que tiene muchísimas opciones e incluso si estáis, por ejemplo, en ingeniería química y del todo no os apetece, o sea, no os termina de convencer ingeniería, pues aún podríais optar por una carrera por una química pura, biología, pasaros a otras carreras que no tengan tanta base en matemáticas o físicas, ¿no? Es decir, que por un lado te va a permitir especializarte mucho, pero por otro es un gran campo que te permite diferentes tipos de trabajo. Yo en mi caso, por ejemplo, estudié ingeniería electrónica, como os estaba diciendo, acabé trabajando en primer lugar como calidad de pieza en una empresa de electrónica de consumo y posteriormente pasé más bien a una parte de química en una planta de tratamiento de agua y allí lo que hacía era más automatización, más control de proceso. Una misma carrera te permite trabajar en diferentes campos y esto está genial porque así también puedes orientar tu profesión hacia lo que más te guste después de haberlo probado, ¿no? Quinto motivo, espíritu emprendedor. Y tengo muchísimos amigos que han acabado emprendiendo su negocio
porque quien es ingeniero, como ya os he dicho al principio, primero tienes esa motivación por conseguir sacar un proyecto, por hacer tú mismo tu propia aplicación, por ejemplo, tienes esa ambición. Además, lo curioso, lo que te permite la ingeniería es que normalmente puedes empezar trabajando por cuenta ajena, pero posteriormente, después de lo aprendido, es bastante fácil emprender un negocio porque no requieres tantos recursos, porque al final el recurso eres tú mismo y los conocimientos que has adquirido. Un ejemplo, tengo compañeros que son ingenieros informáticos y que han acabado montando su propia empresa de aplicaciones porque al final lo que necesitaban eran sus conocimientos y han optado por ello. Si estos motivos que somos muy valorados y muy respetados, porque si no solo tenéis que ver la posible apocalipsis zombies, los primeros que estarían, aparte de los médicos, son los ingenieros. ¿Quién no quiere un ingeniero en pleno Walking Dead para que te ayude a reparar un coche, una radio? Los ingenieros se necesitan en el futuro apocalipsis. Séptimo motivo, es una carrera muy gratificante, no solo para ti, sino para la comunidad. Y me vais a decir, no, Vero, los médicos, obviamente, gracias a todos los que estudian sanidad, a los enfermeros, médicos, etcétera, que aportan muchísimo a la comunidad. Pero, ¿y los ingenieros que crean todas esas máquinas, esos cachivaches que consiguen para poder operar, ya no solo a nivel de salud, sino en nuestro día a día, en internet, el poder comunicarnos de un lado a otro si sucede algo? Se aporta muchísimo estudiando una ingeniería a la humanidad, se está consiguiendo esa evolución gracias a la tecnología y todo eso está diseñado y creado por ingenieros. Ese fue uno de mis motivos principales por los cuales yo estudié tecnología, estudié electrónica, por poder diseñar y crear dispositivos que ayudaran al ser humano en su día a día y mejoraran al final su vida. Octava razón, y es algo que también recomiendo, es que se puede trabajar incluso mientras estás haciendo la carrera, que todavía no la has acabado. Es algo que yo recomiendo, sé que es bastante complicado hacer en muchas ocasiones porque estudiar una ingeniería pues requiere tiempo, es bastante difícil, según qué rama estudiéis es más fácil o no. Pero bueno, no es una carrera que sea así fácil, ¿vale? No una carrera María, como se dice. En una ingeniería se aprende a entender la teoría. Esto te va a dar primero muchísima creatividad, te ayuda a ser más creativo el hecho de aplicar toda esa teoría a la práctica y te ayuda a tener diferentes ideas, pero luego lo maravilloso y lo que a mí sin duda también me aporta más es el hecho de poder aplicar todo lo aprendido, que en muchas ocasiones, no sé, cuando estamos haciendo un teorema de Thevenin o nos enseñan a derivar, a integrar, no entendemos esas fórmulas matemáticas y luego llevado a la práctica puedes llegar a entender cosas muy importantes. Un ejemplo sería cómo la interpretación de diferentes gráficas se pueden utilizar en tu entorno profesional o en la vida real. Las transformadas de Fourier, yo hasta hace muy poco realmente no le veía en qué consistían. Los que estéis en la carrera ya os sonará Fourier, por ejemplo. Y hasta hace muy poquito yo no aprendí que mediante la interpretación de la gráfica que conseguía de Fourier, de la transformada de Fourier, de una serie de vibraciones de una máquina, de un motor, etcétera, pues yo a partir de eso puedo sacar incluso cuando mi máquina, mi bomba, mi motor va a fallar, qué tipo de fallo tiene, si es un cojinete, si es que está desalineada, etcétera. Y esto es simplemente interpretando una gráfica. Todo esto se puede aplicar a las integrales, a las derivadas, a cosas muy básicas que pensamos que no sirven para nada, pero luego son muy importantes a nivel profesional y en nuestro ámbito industrial. Y creo que eso también le otorga mayor gratificación al ingeniero, ¿no? El hecho de que gracias a todo lo aprendido y lo aplicado, pues puede conseguir cosas muy importantes en su trabajo. Décimo motivo por el que estudiar ingeniería es que vas a ser líder. Es algo normal que trabajes en un equipo de gente y tú seas la persona encargada de ellos y de su labor. Así que si te gusta también trabajar en equipo y te consideras un buen líder y te ves trabajando en un puesto de trabajo así, pues obviamente la ingeniería sería tu profesión. Y para finalizar, solo deciros que, bueno, aquí ya habéis visto, son mis 10 razones
también hay razones que son así más bien divertidas, que siempre me hacen mucha gracia. Desde que yo estudié ingeniería siempre tenemos esas coñas con mis compañeros, pero sobre todo, muy importante, estudiar lo que a vosotros os apasione. Estas son mis razones, estos son los motivos por los que yo creo que la ingeniería, por los que a mí la ingeniería me enamoró. Espero poder daros un poquito de luz a todos aquellos que estáis pensando qué estudiar y no lo tenéis claro. Y simplemente que hagáis lo que os apasione, pensad en dónde os veis en un futuro, dónde queréis estar el resto de vuestra vida. Esto es algo muy importante. Y luchad e id a por ello. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos, que creo que va a venir una sección de ingeniería aquí al canal de YouTube, solo tenéis que darle al like aquí abajo, dedito hacia arriba, suscribíos y nos vemos. ¡Chao!